Calzado Ruiz tiene una noticia importante para ustedes. La tienda más surtida de zapatos de Portoviejo está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. Contamos con una amplia colección de calzado para toda ocasión y para todos los miembros de la familia, para que lo adquieran a precios económicos y de excelente calidad. Además, pueden encontrar artículos musicales para las clases virtuales en casa. El almacén de Calzado Ruiz está ubicado en la avenida Ramos y Duarte y Chile. Los esperamos con mucho cariño. Hola Ramón, ¿cómo estás? Y bueno, para mí un gusto de que pueda estar hablando contigo, comunicándome con todo Ecuador, con mucha gente que hace muchos años que no me ve, ya estamos un poquito más viejos, y muchos compañeros míos que están ahí en Guayaquil y que a veces por WhatsApp nos pasamos algún mensaje, pero bueno, hoy tienen la oportunidad de verme por Zoom. Tony, ¿cómo cambió la vida del jugador emblemático que todo el mundo lo vio acá, inclusive en Barcelona, en Nacional, en Uruguay, el respeto también que usted se tuvo en el ámbito futbolístico al entrenador? ¿Qué ha hecho Tony Gómez durante varios años también, luego de que se retiró del fútbol? Sí, bueno, sí, cambia el rol, uno pasa ya a otro ámbito, a veces uno como jugador no se da cuenta las decisiones que tiene que tomar un entrenador que está todo el tiempo tomando decisiones, y a veces uno tiene que dejar el corazón de lado y bueno, y tomar decisiones a veces que son un poco duras para el jugador. Y bueno, sí, son distintos roles. A mí me gusta ser entrenador y bueno, después que me retiré del fútbol, inclusive ya retirándome, ya hice el curso de entrenador y bueno, me ha gustado y lo interpreto totalmente distinto de cómo era jugador. Yo siempre digo que si hubiese hecho el curso mientras estaba jugando, que eso es muy importante para el jugador, uno entiende muchísimo mejor el fútbol. Y bueno, siendo entrenador me ha abierto la cabeza y uno se está capacitando continuamente y está aprendiendo, pero sí que es un rol totalmente distinto de pasar de ser jugador a entrenador. ¿Cuál es el recuerdo que tiene Tony Gómez de su época de niño? Y digo esto remontándonos a la época cuando uno gusta del fútbol, cuando uno patea una pelota. ¿Qué se le viene a la mente del Tony Gómez niño? Bueno, sí, muchísimas cosas. Mirá, increíble, porque ayer justo acá en Uruguay me hicieron una nota justamente y una de las preguntas era esa. Y bueno, sí, recuerdo muchas cosas porque yo ahora vivo en la capital, como que si yo estuviera ahí en Ecuador y viviera en la capital, en Quito o en Guayaquil. Bueno, yo soy del interior del país, de acá de Montevideo. Ahora vivo en Montevideo, pero nací a 400 kilómetros de acá, en frontera con Brasil. Y bueno, y recuerdo muchísimas cosas de niño, y una de las cosas de ayer de la pregunta era qué era el fútbol para mí. Y bueno, y yo le decía que el fútbol empezó todo como una diversión, cuando era niño, de divertirme, conocer compañeros, competir, y bueno, y fue cambiando, digamos, ese proceso hasta que el día de hoy es mi fuente, digamos, mi medio de vida, porque no solo es mi pasión, que fue toda mi vida, sino también es mi medio de vida, que es mi trabajo también, vivo del fútbol. Y ese niño, o a ese niño, ¿quién le inculcó el amor por el fútbol? Porque generalmente nos lo inculcan los padres, o los tíos, o los hermanos más grandes, pero al Tony Gómez, ¿quién inculca ese gusto por el fútbol? Y bueno, sí, acá es un país muy futbolero. En ese tiempo
Bueno, yo era niño y no había ni televisión. Y bueno, ahí como yo vivía mucho en frontera con Brasil, el fútbol llegaban los reyes y pedíamos pelota de fútbol. Y también me crié en un barrio que era todo futbolero y yo creo que también la barra de amigos, de niños, que era un barrio futbolero, entonces eso lleva también a que el niño en el barrio que digo que uno nace y se practica tal deporte, y en este caso era el fútbol, bueno, me incliné por el fútbol, pero también era un barrio también que teníamos un colegio cerca de curas, así de católico, y ahí nos reuníamos todos los niños y ahí jugábamos al básquetbol, al voleibol, pero sí que el deporte que siempre me gustó fue el fútbol y me incliné por el fútbol porque jugábamos todos los días a la pelota, como decíamos acá. ¿Y siempre jugando como marcador derecho o en qué puesto comenzó a jugar al fútbol, Tony? Bueno, empecé jugando de volante, como llegué a Barcelona. Empecé jugando siempre de volante. No, en baby fútbol la primera práctica que me lleva mi padre, me acuerdo, increíble, 10 años, 9 años tenía yo, de lateral derecho. Y me acuerdo que hice un gol. Jugábamos 9 contra 9, acá se jugaba 9 contra 9, se llama baby fútbol. Y bueno, ahí empecé de lateral, pero después ya cuando vengo a Montevideo al Nacional, con 15 años, ahí ya vine de volante central. Y bueno, y después fue mutando ahí, jugando, era un jugador polifuncional, y terminé jugando también de lateral derecho, pero mis dos funciones donde me desempeñé fue de volante y lateral. Tiene que escoger una de sus dos funciones. ¿Cuál escoge, Tony? Y bueno, sí, me gusta la de lateral, porque me gustaba hacer toda la banda, pero también no me desagradaba jugar de volante, porque tenía buena técnica, digamos, ahí que podía manejar los dos perfiles, pero sí me gustaba de lateral. No sé si era porque yo nací en la frontera con Brasil y siempre me gustaron los laterales brasileros, entonces, y también me crié mirando fútbol alemán, en mi tiempo que era Banana Kals, que si yo digo estos nombres nadie los conoce ahora, pero o el Tanque Briegel, entonces eran laterales que llegaban, entonces yo miraba mucho fútbol brasilero y alemán, y me gustaba de jugar esa banda ahí por derecha, y bueno, y ese, si tengo que escoger un puesto, de lateral. Y qué buena esa referencia que me decía que había fútbol alemán y fútbol brasileño. ¿Y a qué jugadores admiraba de los alemanes o brasileños de la época? Porque yo nací siempre con el gusto del fútbol y acá en Ecuador daba un programa también hace muchísimos años, cuando yo tenía 8 o 10 años, de fútbol alemán y daba clases en ese canal. Bueno, daba algunas jugadas, Jürgen Klinsmann, Rudi Feller, estaba Lothar Matthäus, hablando de otras posiciones. Y como lateral se me viene a la mente Andreas Bremen, el lateral de la selección alemana de la década de los 80 y de los 90. Pero usted, ¿cuáles recuerda? Sí, bueno, de esa época yo recuerdo porque yo ahí ya estaba jugando, inclusive llegué a jugar un partido con toda esa gente, Uruguay contra Alemania acá en Uruguay, y jugadores que eran ídolos míos, como Rummenigge, que ya se estaba retirando, que yo siempre lo admiraba, jugué contra él. En el caso de Bremer, impresionante, le pegaba con derecha, izquierda los penales, creo que era, pateaba con uno, con otro, no, a mí el fútbol alemán la verdad que me marcó porque miré muchísimo fútbol alemán, es más, miré más fútbol alemán que fútbol brasilero, porque cuando llegó el canal a mi ciudad, que era un pueblo muy chico del interior, había solo un canal del Estado, y había no sé si era para todo Latinoamérica, que transmitía un señor que le ponía todos nombres a los jugadores alemanes, y todos tenían su nombrete, digamos, como le decimos acá, no el nombre original, sino que le adicionaba un nombre, y bueno, y me crié mirando ese fútbol. ¿Y de los brasileños, Tony?
Y bueno, brasileño, vi ese equipo también del 70 de Brasil, y después todos los laterales que tuvieron. De los últimos laterales que a mí me gustó fue Junior, que inclusive llegué a jugar con él, digo, en contra de él, ¿cómo era la copa? Había una copa que jugábamos, Supercopa, y llegué a jugar contra él, contra Zico también, pues, Zico en otra posición, por supuesto, que se estaban retirando, y bueno, jugué contra toda esa generación de Brasil que tenían un equipazo, y bueno, me tocó jugar contra Flamengo, que tenían Bebeto, que jugaba de 9, toda una camada de jugadores muy importante, y en el cual se destacaban mucho, y toda esa generación la vi jugar. Y cuando hice el curso de técnico, como hace muchísimos años, todos los videos que nos pasaban en el curso de entrenador eran todos videos brasileros, de Pelé y toda esa gente. Qué bueno, qué buena referencia, y esto para que el hincha de Barcelona, el hincha del Nacional, Independiente, quien lo vio jugar a este monstruo del fútbol latinoamericano, y lo digo con mucho respeto, como Tony Gómez, que estuvo acá en nuestro país. Pueden seguir la entrevista a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en nuestra cuenta de YouTube, Retratos Canal Digital. Suscríbanse, toquen la campanita de las notificaciones. Y siguiendo con las preguntas, la vivencia del Nacional de Uruguay, si volvieran a hacer y le dicen vamos al Nacional de Uruguay, no lo dudaría en un momento, porque a los 15 años llega al Nacional de Uruguay y se convierte en uno de los exponentes importantes también. Sí, no, porque mi familia, digo, desde chico acá, o soy hincha de Nacional o de Peñarol, y yo era siempre, mi familia fue hincha Nacional, me fue a buscar también Peñarol, y habían venido 3 o 4 amigos míos de Cerro Largo, que es de donde nací, Melo, habían venido a Nacional, y bueno, me tocó elegí Nacional, y bueno, vine sí muy chico, con 15 años, para acá Nacional, que acá era una sub-17, digamos, digo, con años menos yo, pero ya jugaba en una quinta división que se llama acá, que es sub-17, regalando algunos años, pero bueno, ahí me sacaron de mi entorno, de toda mi familia, tuve que venir acá a la capital, que siempre nos cuesta como niño, y bueno, y a convivir en una pensión, como le llaman acá, a la casa del club, con 30 jugadores distintos, y bueno, ahí ya ir aprendiendo, y a uno ya el carácter también le cambia, empieza a aprender códigos, porque vive con gente con más edad que uno, y a tener referencias, y bueno, y uno ahí va aprendiendo todo en una casa así, todo como uno se puede manejar, ya empieza a sociabilizar, uno viene del interior y a veces no habla mucho, y ahí, si uno no hablaba, ya los más grandes, viste, que te empiezan a agarrar y a tomar del pelo, y bueno, uno se va haciendo duro, y es parte de esta carrera. ¿Qué aprendió a tener esa personalidad de decir, llego muy joven al Nacional de Uruguay y tengo que agarrar personalidad? Porque como usted dice, muchos de los experimentados te agarran y te dan tu coscacho, como decimos acá, te reprimendan, etcétera. ¿Y de cuáles jugadores del Nacional o de qué jugadores uruguayos de su época aprendió usted para tener ese temple en la personalidad que siempre tuvo? Bueno, sí, uno siempre en esa época era totalmente distinto a estas épocas que vivimos hoy. El jugador joven respetaba mucho al jugador mayor. Yo tenía mucha referencia, porque a mí me pasa increíble, yo estoy mirando la final, mirando no porque no tenía televisión en casa, escuchando en una radio Spica, que son unas radios antiguas, no sé, sentado en la cama de mi abuela, la final del 80, jugando Nacional de Uruguay contra el Nottingham Forest, y yo estaba en la cama como hincha Nacional de mi abuela, escuchando esa final, y increíble, porque 8 años después yo estaba jugando la final del mundo, y tuve a varios de esos que jugaron en el 80, que fueron técnicos míos, que fueron los que me inculcaron cómo tenía que ser como jugador, que te van marcando los códigos, los valores que tenemos que tener,
Y bueno, 8 años después, es increíble, yo estaba jugando la final del mundo en Japón y en el correr, en el proceso que tuve de juveniles, tuve muchos técnicos de esos que habían salido campeón del mundo en el 80, Juárez. bueno, y tuve a Víctor Espárrago, que dirigió mucho en España, en el Cádiz, tuve a Cacho Blanco, Juan Carlos Blanco, que jugó también muchos años en, en España, Hugo de León, que jugó conmigo en el 88, estuvo en esa final, pero en esa final él era joven, ya en el 88 era el más experimentado. Bueno, tuve muchísimos jugadores ahí que nos inculcaron y que fueron todos técnicos de formativas del club, y en el cual ellos nos iban marcando y te hacen saber lo que es el club en sí, porque uno de afuera puede ver el club, pero es importante cuando uno tiene referentes que tienen un sentido de pertenencia por el club y que te van marcando, digamos, el camino de lo que uno tiene que hacer y respetar el club y dejar todo por la camiseta. Y esos jugadores que los tuve de técnico no solo estaban preparados para dirigirnos, sino también que nos preparaban como personas, como debe ser, ¿no? Qué bueno esa historia de haber escuchado el partido en el 80 en la radio de la abuela y 8 años después estaba jugando la final intercontinental. Y nada es fácil en la vida, Tony. Usted lo vivió como futbolista, como profesional, como jugador de vocación y pasó todos los aspectos de procesos, como usted me lo mencionaba. Hágame un recuerdo, un recuento de lo que fue haber ganado la Copa Libertadores, haber ganado la Copa Intercontinental, luego jugar, si mal no recuerdo, la Copa Interamericana y también la ganó con el Nacional. Varios títulos antes de llegar a Ecuador. Sí, sí, la verdad que sí. Por ejemplo, haciendo un resumen, yo llego con 15 años a Nacional, a quinta división, hice 2 años ahí, porque acá en el sub-17 se repite 2 años, después pasás a cuarta, que es sub-19, yo tenía 18 años, y ahí me suben a primera división con 18 años. Y bueno, y ahí empiezo a jugar, alterno juego. Es muy difícil los equipos grandes cuando uno es joven porque traen continuamente jugadores y a veces los que somos del club o de formativa a veces nos tapan, pero tuve la posibilidad después de seguir en el club. Y bueno, sí, después jugamos la Copa Libertadores de América, se ganó. Jugamos la Copa Interamericana, se ganó una Copa Mar del Plata, la Supercopa fue con Independiente, no, la Recopa con Independiente, y creo que con Nacional también una Recopa, pero sí tengo unos 10 o 11 títulos con Nacional, en el cual son casi todos internacionales, y bueno, sí. Pero también he tenido de las malas, son buenas y malas, y eso es lo que nos va haciendo duro como jugador, y después esa experiencia uno se la vuelca a los que tenemos que dirigir, porque a veces uno ya ve venir, se anticipa a situaciones que pueden pasar, y el jugador joven a veces no cree en lo que uno le está diciendo, y de repente pasa, y bueno, es la experiencia que nosotros tomamos como jugadores y después cuando somos técnicos se la volcamos a los dirigidos. Uno ve el video del gol que usted convierte en aquella Copa Intercontinental jugada en Japón, que le da el título al conjunto de Nacional de Uruguay. Usted lo ha visto un sinnúmero de veces, me imagino, lo debe de tener en un video recopilado en su casa, todo hincha de Nacional lo ve y rememora aquel año. ¿Qué se le viene a la mente? Me imagino la piel de gallina. Bueno, mira, te cuento, nunca lo miro, porque no sé, lo miro por obligación a veces, por cuando hace años seguro lo pasan acá en la prensa continuamente, pero ahora con esto de las redes sociales, continuamente, seguro por Twitter o algo, los hinchas de Nacional siempre me lo hacen revivir. Cuando pongo alguna foto de Ecuador, hasta los mismos hinchas de Barcelona me reconocen eso,
y siempre con mucho cariño, que siempre estoy en las redes, siempre me están apoyando, pero sí, fue un momento increíble para nosotros, que también cambia con esta época, porque nosotros en esa época, cada copa que jugábamos, nosotros estábamos convencidos que teníamos que llegar a la final. Y si nosotros pasábamos primera, segunda, y en una semifinal quedábamos afuera, era un fracaso total. Quedaban libres la mayoría de los jugadores. Hoy, digamos, acá en Uruguay, si uno llega a una semifinal, ya es como, ya no se ve de esa manera como un fracaso. Es un fracaso porque uno no llega a una final, pero ya se la ve un poquito mejor. En ese tiempo, tanto Nacional como Peñarol llegaban lejos, y el año anterior, en el 87, Peñarol llega a una final con América de Cali, la gana, y nosotros teníamos la obligación en el 88 de salir campeón. Entonces jugábamos siempre con el tradicional adversario, era esa competencia. Y bueno, cada copa que comenzábamos, no pensábamos, pasamos la primera o segunda fase, está bien, no. Era salir campeón, y si no llegabas a salir campeón era un fracaso rotundo, la gente te lo hacía saber y quedaban libres la mayoría de los jugadores. ¿Y qué se le viene a la mente a usted cuando recuerda ese momento de cobrar el penal? Digo esto más allá de uno ver el video, el argumento de Tony Gómez, el recuerdo de ese partido y el cobro de penal. Sí, bueno, te comento porque ahí en Ecuador no lo saben, pero acá muchas veces me lo preguntan. Bueno, yo seguro 22 años tenía ahí, yo tenía que tirar el penal mucho antes, y yo tenía a mi compañero de habitación, que éramos amigos, hermanos era del interior también, y salimos los dos a patear el penal, y él me dice... Él siempre me decía Gómez en vez de Tony, éramos re amigos, pero me llamaba por el apellido y me decía, Gómez, déjalo que lo mato, me dice. Y yo, como era amigo de él, caminamos 5 pasos juntos y di vuelta. Y bueno, y ahí en medio empecé a creer en el destino, porque después el destino, él le erra ese penal, después siguen tirando, y da la casualidad que después desemboca que me toca a mí. Pero cuando salgo de la mitad de la cancha, mis compañeros me dicen, Tony, el arquero se está tirando todo a la derecha, tirá la cruzada que es gol. Y yo había pensado que se la iba a tirar a la derecha, digo a la izquierda, el arquero se está tirando todo a la izquierda, me dijeron, tirase la cruzada que es gol. Y yo había pensado en tirarla a la izquierda, y no estaba yo mirando cómo se estaba tirando el arquero, sino que yo interiormente estaba diciendo, Tony a la izquierda del arquero, Tony a la izquierda del arquero. Eso era el mensaje que yo me estaba mandando, ¿no? Esos momentos. Y cuando salí a caminar me dicen mis compañeros, Tony, tirá la cruzada. Y no dudé nunca en tirarla a donde yo había pensado. Que yo pienso que a veces pasa que el jugador va caminando, esa caminata es muy difícil, son 30 o 40 metros, y más en una responsabilidad tan grande, que uno, hoy más veterano, digo, en ese momento yo no pensé eso, simplemente pensé, bueno, la pelota la voy a tirar donde la pensé, ni le hice caso a mis compañeros, y me salió, y el arquero le pasa la pelota cerquita. Si yo le hubiese errado, mis compañeros me hubiesen matado en el avión, porque me dijeron, mirá, el arquero se está tirando para tal lado, pero mi fortaleza era a ese lado. Al otro lado yo no estaba acostumbrado a patear, solo que uno cuando va a patear, el arquero se mueva 20 segundos antes, la tiro cruzada, pero mi fortaleza era ahí. Bueno, gracias a Dios se dio, y en el momento no nos dimos cuenta lo que habíamos logrado, porque terminamos el partido y nos fuimos a Tokio a comprar y después a jugar a Estados Unidos, pero cuando llegamos a Uruguay, aquello era, y que ahora sí se me pone la piel de gallina, porque era impresionante. No pudimos salir del aeropuerto normal, sino que tuvieron que poner un ómnibus al lado del avión, y ahí bajamos directo y a una hermosa caravana. Tony, y qué bueno que me recuerdas, eso es una muy buena anécdota también del cobro de lanzamiento de penal. ¿Por qué ha decaído tanto el fútbol uruguayo en cuestión de clubes?
Digo esto, usted me decía de que era una obligación para Peñarol o para Nacional siempre estar en lo más alto en torneos internacionales. ¿Qué ha pasado y por qué ha dejado de ser tan trascendental el momento tanto de Nacional o del Peñarol? Bueno, sí, hay una explicación. Nosotros antes jugábamos 3 o 4 temporadas juntos, entonces nosotros nos conocíamos, digamos, de memoria, o por ejemplo el equipo este del 88, más allá que vinieron varios compañeros, salíamos de gira 1 o 2 meses, era un mes a Centroamérica a jugar contra todas las selecciones, íbamos a España todos los años a jugar un mes, nos conocíamos de memoria. Cuando venía una copa nosotros ya nos conocíamos. Hoy Nacional tiene un equipo que ahora juega el miércoles la final, y dentro de 2 meses, o ahora mismo en pleno campeonato de equipos chicos, pero con jugadores muy buenos, se fueron 2 o 3 jugadores a Europa. Entonces, los equipos, tanto Nacional como Peñarol, por el tema económico, cada 6 meses, todos los chiquilines que salen de formativas y los venden a Europa. Y entonces no se termina de consolidar un equipo cuando le sacan 3 o 4 jugadores que son muy importantes, quizás para el futuro, a 2 años o 3 para jugar una buena Copa Libertadores. Entonces ese proceso acá no se está dando, entonces por eso se va a ver que los equipos uruguayos, a no ser que vayas teniendo fortuna aparte de jugar, que llegues muy, muy alto, porque los equipos acá estamos cambiando continuamente, tanto Nacional como Peñarol, salen en chiquilines y los venden, salen y los venden. Entonces es muy difícil así jugar una Copa Libertadores con los equipos argentinos, que River se da el lujo de mantener los equipos 2 o 3 temporadas, porque son equipos muy caros. O también los equipos brasileños que están muy fuertes económicamente. Barcelona mismo de Guayaquil puede darse el lujo también de mantener equipos, pero acá en Uruguay, lamentablemente, con el tema económico, chiquilines así de formativas que salen, se los vende enseguida. Y ese es el gran problema, que la hinchada pide que los jugadores no se vayan, pero no tienen otra solución que venderlos igual. ¿Cómo se da su llegada a Barcelona? Quizás no era el momento mediático como lo es ahora en redes sociales, que si Tony Gómez hubiese ganado la Copa Libertadores hace algunos años, hace algunos meses, a usted lo esperaban en el aeropuerto quizás muchísimos hinchas de Barcelona. Me imagino en su momento también lo esperaron cuando llegó acá a Guayaquil, porque más allá del tema mediático que les estoy hablando, Barcelona siempre ha sido el equipo más popular de este país. Pero fuera de eso, ¿cómo será su llegada a Barcelona para todo lo que describió también acá en nuestro país? Sí, bueno, mi llegada se da porque estábamos jugando una Copa Libertadores, yo andaba muy bien, estaba también integrando la selección uruguaya y jugamos contra Cerro Porteño, hice muy buen partido, y era el técnico de Cerro Porteño era Pablo César Carpegiani, un brasilero, y después él agarra justo Barcelona, y él es el que me pide para integrar Barcelona. Y bueno, ahí viajó Barcelona, viajaron dirigentes acá a Montevideo, increíble, porque yo me acuerdo que jugué un partido y en la concentración me dice el presidente de Nacional: ya te vendimos, Barcelona te compró, mañana te vas, me dice. Y Barcelona impresionante, porque Barcelona vino acá, arregló conmigo, ya fui con mi familia, mi hija tenía 1 año recién nacida, y me solucionó todo, fuimos, y me acuerdo que de primera vivimos ahí en el Hotel Guayaquil, hasta que después conseguimos una casa. Pero fue así, mi llegada fue por Pablo César Carpegiani, después tuve cantidad de técnicos, Aberger, Brindisi, muchos técnicos tuve ahí.
Dusan Drašković también. Entonces tuve muchísimos técnicos. ¿Era lo que se esperaba usted de Barcelona cuando la gente de Nacional le dice ya te vendimos al Barcelona de Guayaquil? ¿Usted había investigado algo? ¿Sí sabía lo que era Barcelona en ese tiempo? Sí, ya sabía que era impresionante porque después cuando empezamos a jugar y veía toda la hinchada, o cuando jugábamos Copa y el estadio estaba full, no nos podíamos hablar a 3 metros, que eso me pasó cuando jugué en Maracaná, y ahí era igual cuando jugábamos Copa, impresionante, lleno, no nos escuchábamos los compañeros dentro de la cancha. Y bueno, yo había tenido a Mario Saralegui, que había pasado por ahí, que somos amigos, el Loco Acosta había pasado también, Guayaquil sí, derecho, por ahí, entonces tenía buena referencia y sabía que era un grande de América. Si había en ese momento, yo tuve la oportunidad también de ir a Europa, pero se hablaba y no se concretaba, y yo justo estaba terminando, tenía que firmar por 3 años con Nacional, y estaba en una edad que yo tenía que salir, pero los clubes de acá de Latinoamérica para elegir, para jugar, era Barcelona de Guayaquil, América de Cali, que estaba fuerte, y era el América de México, Cruz Azul. Esos eran los 4 equipos y bueno, y justo uno era Barcelona, y justo ni dudé, porque aparte había un técnico que estuvo en Barcelona, que estuvo almorzando con nosotros, que no me sale el nombre ahora, dirigió la selección juvenil uruguaya, que también ahí estaba con los dirigentes de Barcelona, y la verdad que ni lo dudé. Y después muy contento porque me trataron siempre muy bien, y yo acostumbrado también a equipos grandes, a jugar siempre, no es presión, pero sabiendo que tenés una hinchada, que sabés que tenés que hacer siempre las cosas bien, y que si salís todo el mundo te conoce, entonces ya estaba acostumbrado. ¿Cuáles son los partidos que más recuerda acá en Ecuador? O de los que usted diga, este es el que más recuerdo, este es el que más alegría nos dio, este fue el título que desbordó en alegría para mí, para mi familia, para Uruguay, para Barcelona. ¿Qué recuerda de su paso por Barcelona en los partidos más importantes? Y bueno, por ejemplo, en todos los países los partidos más importantes son los clásicos, porque se lo vive no una semana antes. Yo creo que 15 días antes uno está jugando y ya están preguntando quién juega. Yo me acuerdo de salir a la calle y me decían, pónganse las pilas para jugar el clásico, y toda esa presión. Bueno, los clásicos impresionantes, y después cuando jugamos los partidos de Copa, era impresionante jugar de local con toda la hinchada de Barcelona ahí alentando, y ver ese estadio lleno, impresionante. Yo siempre le digo a mis amigos acá, cuando estamos en algún asado o algo mirando algún partido de Copa, digo, ¿no sabes lo que es el estadio ese lleno? Le digo, aparte, digo, toda la estructura que tiene con la suite, que acá en Uruguay, y recién ahora empezaron a hacer, Nacional hizo el estadio después de mucho tiempo, es decir, ya lo tenía hecho la estructura, pero le agregó suite hace pocos años. Peñarol ahora hizo su estadio también, pero el estadio de Barcelona era impresionante. Digo, había que estar ahí, y a veces uno les quiere transmitir a los compañeros, pero para el que no estuvo tiene que vivirlo y ver, digo, lo que es jugar ahí adentro, y sentir cuando uno da ese paso que sale del túnel, y ver cuando te avasalla todos esos gritos ahí, y se te pone la piel de gallina, porque eso hace también que el jugador no se descanse y sabe que tiene que luchar y pelear cada pelota. Perfecto. Tony, ¿y a qué compañero recuerda acá de Barcelona? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice, bueno, estuve en Guayaquil concentrado, algunos eran molestosos? ¿A quiénes recuerda? ¿A qué jugadores se le viene a la mente? Bueno, tengo muchísimo, todo. Por ejemplo, siempre estamos en contacto ahí con un grupo de Barcelona de mi época, pero te voy a contar una anécdota que me la hizo Claudio Alcíbar. Se jugaba la Copa América en Ecuador, Uruguay jugaba en Ambato,
practicamos viernes y nos dio libre Brindisi, entonces yo pregunto al grupo, ahí estaba Montanero, pero Montanero era serio, el que jodía más y hacía broma era Alcíbar o Muñoz. Entonces dice Alcíbar, pero en ese auto tuyo, en el Fiat, en 3 horas estás en Quito. Entonces digo, 3 horas, digo, es poco, digo, entonces me voy a casa, me baño, agarro a mi familia, yo había hablado con el Coco Aires, que vivía en Quito, y me iba a quedar en la casa de él, digo, en 3 horas, digo, salgo a las 5 de la tarde de Guayaquil, a las 8 estoy en Quito. Dice, sí, me dice Alcíbar. Iban 3 horas y yo no veía las montañas que yo veía en el avión cuando iba. Y iban 4 horas y no veía montaña, y 5 horas, y en un pueblo pregunto y me dice, no, dice, en ese carro, dice, le faltan como 5 horas más. Llevé como 10 horas de Guayaquil a Quito. Y después cuando volví, porque no pude ir a ver Uruguay, porque me llevó 10 horas el viaje, yo había ido con mi hija de 1 año y mi señora, y me dice el Coco Aire, dice, no te conviene ir a Ambato, dice, disfrutá hoy acá en Quito y volvete temprano porque la bajada de la montaña es mejor hacerla de día. Y bueno, al final no vi Uruguay y al otro día le digo, vos, Patucho, sos malo, ¿eh? Y se moría de risa. Pero me dijo 3 horas y yo, sin saber, me llevó 10. ¿Qué recuerdos tiene de Carlos Muñoz Martínez, de otros grandes jugadores que también pasaron? Muñoz era un molestoso de primera, me decían. Sí, Muñoz era molestoso. Bueno, Muñoz y Alcíbar eran los que llevaban el grupo ahí siempre con alegría y estaban haciendo bromas todo el tiempo. Bueno, ahí teníamos a Insúa, estaba Gilson también, Gilson de Sousa, bueno, Montanero, Benítez, Proaño, Alcíbar, Bravo, David Bravo y el lateral Bravo también. Tenía, bueno, Carlos Morales, Víctor Mendoza, Pancho Ceballos, teníamos, había un plantel muy bueno y la verdad que impresionante, digo, el compañerismo, todo, la verdad que el tiempo que yo estuve ahí, la verdad que estuve muy bien. ¿El clásico del astillero o los clásicos del astillero que más recuerdan de Emelec? Y bueno, sí, jugando de local y también de visitante, sí. Esos clásicos eran impresionantes porque, como te decía anteriormente, la gente lo vivía, yo creo que un mes antes, ya la fecha ya estaba y era, no sé, yo salía a hacer algunas compras y ya me lo hacían sentir la hinchada de Barcelona, pero la verdad que siempre fue, ahora yo no sé, pero en ese tiempo yo andaba con mi familia siempre en los súper y eso, y había mucho respeto de la gente, nunca nadie se desubicó ni nada, y la verdad que para hacer un equipo como era Barcelona, que impresionante, a donde íbamos éramos locales, porque cuando jugábamos de visitante estaba lleno de hinchas de Barcelona también. Pero siempre fue un público muy respetuoso conmigo. La verdad que yo me pongo ahora a pensar y sí, te dan esa, te pones a pensar y se te pone la piel ahí de gallina. Y le digo de los clásicos porque en esa época que usted llega a Barcelona, Emelec tenía la defensa del Ecuador, que era Jacinto Espinosa en el arco, Danes Coronel, Luis Enrique Capurro, Iván Hurtado, Máximo Tenorio. Barcelona tenía a Tony Gómez como uno de los laterales junto a Freddy Bravo y compañía, Claudio Alcíbar, perdón, que también jugaba en ese entonces, pero eran los centrales. Pero usted se las tenía que ver con Luis Enrique Capurro, que era uno de los mejores laterales de América. ¿Cómo eran esos duelos? Sí, sí, impresionante. Y yo, porque Capurro, digo, ¿cómo hago para pasarlo a Capurro? Sí, porque era muy bueno marcando. Y yo la estrategia que había hecho era, digo, bueno, yo tengo que frenarme y buscarle hacerle un cambio de ritmo y sacar el centro rápido. Porque si yo lo encaraba y llevaba mucho la pelota, él te tapaba siempre bien la línea, así no podías levantar un centro. Sí, tenía muy buena
muy buena defensa, y los dos equipos éramos muy buenos equipos, y eran partidos que el que cometía un error lo perdía porque tenía muy buenos jugadores que manejaban muy bien los partidos. Después con Capurro va a Racing, yo creo que fue en el mismo momento que yo voy a Independiente. Pero sí, me acuerdo, tenían muy buena defensa, y bueno, y a veces cuando uno tiene un lateral así, que uno se va a enfrentar, que uno está pensando, porque uno siempre subía y eso, a ver qué estrategia hago para pasarlo, levantarle un centro, o era sacarle, de parar la pelota y hacer un cambio de ritmo y sacarle el centro rápido, o hacer que iba, frenar la pelota y tirar un centro con izquierda. Pero bueno, son parte del juego de fútbol que todos nos tenemos que analizar y ver la estrategia de ver cómo pasar a un jugador cuando tenés un jugador muy importante enfrente. De los técnicos que tuvo en Barcelona en esa época, ¿Haberger fue el más difícil, el más jodido? ¿Es verdad lo que dicen que era alemán estricto o no? Sí, era alemán. No dejaba pasar una. Y era multa para aquí, multa para allá. Había que llegar 2 horas antes al entrenamiento, y sí era estricto. Sí, el que llegaba tarde era multa. Sí, era muy estricto. Yo me acuerdo que yo siempre, nunca tuve problemas de disciplina en ningún equipo, pero una vez me pasó que el avión se rompe cuando yo hacía escala en Perú, y llegué tarde a la pretemporada en Punta Carnero, porque me tuve que quedar en Perú porque el avión se rompió y salía el otro día, y tuve que pagar la multa, y no había de que el avión se hubiese roto, nada, era un alemán, te decía Hitler, decía hay que pagar la multa, llegó tarde, y bueno, y tuve que pagar la multa. Pero sí, era estricto, pero yo pienso que eso también contribuyó a la formación del jugador ecuatoriano también, porque yo pienso que se fue marcando una época, y cada vez el jugador fue más profesional. Yo digo, respeto mucho a los jugadores de la época que yo jugué, pero yo pienso que no eran tan profesionales como deberían ser para las condiciones que tenían, porque el jugador ecuatoriano tiene una destreza y tiene una forma física que es admirada, y lo único que fallaba en ese momento para mí entender, era la profesionalidad, que no era profesional, o capaz que por lo que yo veía era el objetivo de ellos, del jugador en ese momento, era llegar a Barcelona o Emelec y a la selección, y ese era el techo. Y nosotros, por ejemplo, haciendo comparación con Uruguay, nosotros desde que salimos de nuestra ciudad, porque somos muchos del interior acá en la capital, nosotros ya venimos con la cabeza que pasamos por Montevideo, y de Montevideo no sabemos a dónde, pero siempre con el objetivo de irnos afuera del país. Y yo veía que ahí, capaz que también por las condiciones económicas que tenían tanto Barcelona como Emelec, pero yo no veía que estuvieran pensando en, por ejemplo, en jugar en Europa o en otro país. Y hoy en día yo creo que en base a todos los técnicos extranjeros que manejaron esa profesionalidad, el jugador ecuatoriano entró en razón, y por eso hoy están jugando en todo el mundo y siendo estrella también en los equipos que juegan. ¿Cuál es el delantero que más problemas le dio acá en Ecuador? Y bueno, ¿cómo era no me sale, que era rápido en esa época que jugaba Capurro, que jugaba de puntero en Emelec? Fernández era rapidísimo. Ese yo lo tenía que marcar arriba y no dejarlo recibir, y no darle ventaja, porque si yo lo dejaba recibir, él con cancha era muy difícil, porque encaraba y se te iba. Y ahí yo tenía que no dejarlo recibir, tratarlo de anticipar, o hablar con el zaguero que me hiciera la cobertura, de decir, bueno, mirá, si meten un pelotazo atrás de la espalda, que saliera el zaguero y yo ir a la cobertura y no seguir atrás de él,
porque si no ahí nos íbamos a chocar los dos zagueros y él era muy rápido. Y capaz que ahí al ir los dos al mismo, nosotros decimos acá, nos limpiaba los dos, nos dribleaba los dos. Entonces era hablar con el zaguero, bueno, si me tiran un pelotazo a la espalda, salí vos derecho que yo voy a la cobertura. Y bueno, y era una manera o una estrategia de parar a Fernández, porque era de los jugadores sí, más rápidos que había en ese momento. ¿Sí? Habían varios rápidos, pero él tenía muchas condiciones. ¿Por qué no se quedó en Barcelona? El hincha de Barcelona, cuando se entera de que se va a Independiente de Argentina, sintió en ese tiempo una pena. Y digo esto porque esperaban que se quede mucho tiempo más por su gran rendimiento que tuvo en Barcelona. Sí, no, hubo un tema ahí que había que nacionalizarse. Me tenía que nacionalizar porque Barcelona siempre traía muchos extranjeros y bueno, ahí no sé cómo era el proceso ese. Y bueno, y justo se va a Brindisi a Barcelona y me lleva, a Brindisi se va a Independiente y me lleva allá. Pero si yo me hubiese quedado, me tenía que nacionalizar y no sé cómo era el proceso ese. Y demoraba un poco y ahí ya estaba el pase ese también a Independiente, que había hecho un buen negocio también con Barcelona, que a Barcelona le servía también el negocio porque me vendía. Y entonces, bueno, salimos las partes ahí, pero sí me hubiese gustado sí, quedar. ¿Se fue con pena? Y sí, uno se adapta, ¿no? a un país, la familia. Bueno, con los amigos que tenía, prácticamente estábamos siempre los mismos. Venían 2 o 3 jugadores por año de equipo que se habían destacado ahí en el torneo ecuatoriano, 2 o 3 jugadores, y después siempre extranjero todo el tiempo. Salía uno, venía otro, y yo siempre quedaba porque jugaba todos los partidos. Yo creo que no jugué solo uno, que fue por acumulación de tarjeta amarilla, me acuerdo, contra Aucas en Quito, pero después jugué toditos los partidos que estuve ahí. Entonces, seguro rendía. Ese partido que se les escapa el campeonato, ¿no? ¿Fue finales del 92 o finales del 93? No recuerdo qué partido, sí, pero sí. Gana Barcelona el Nacional, ¿no? Sí, contra Nacional, sí, se nos escapó ahí, sí, sí, qué lástima, porque estábamos todos ilusionados, y aparte salir campeón ahí en Barcelona es impresionante y se nos escapó ese campeonato que hasta el día de hoy lo recuerdo, sí. Siempre cuando uno se pone a pensar o ver, que a veces veo que uno está viendo algún partido, qué lástima ese campeonato que se nos escapó. Tony, le envío un abrazo, cuídese bastante, ojalá en algún momento lo podamos tener por acá por Guayaquil. Me imagino entre sus objetivos será dirigir también en algún momento a Barcelona cuando se dé esa oportunidad, así que Dios quiere y todo se llene de beneplácito en su carrera profesional y sobre todo familiar, ¿eh? Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la nota, me gustó mucho la entrevista y bueno, una oportunidad linda para que me vean cantidad de compañeros que hace años que no me ven. Y bueno, un saludo a toda la gente de Barcelona, a toda la gente del fútbol. Y bueno, Ramón, muchísimas gracias por la entrevista, siempre estamos a las órdenes y que la gente se cuide y que respetemos siempre lo que nos dicen los médicos, que nos tenemos que cuidar. Así que un abrazo grande a vos, Ramón, a tu programa y a toda la gente futbolera de Ecuador. Perfecto, fue Tony Gómez, figura en su momento del Barcelona de Guayaquil, campeón innumerable con el conjunto del Nacional de Uruguay, pasó por Independiente de Argentina, estuvo en el fútbol también internacional en otros equipos, pero acá en Ecuador dejó su categoría impregnada con la camiseta de Barcelona. Ustedes sigan suscribiéndose en nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital, toquen la campanita, esperen las notificaciones y sigan nuestras redes sociales,
Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Tony. Gracias, muchas gracias. Calzado Ruiz tiene una noticia importante para ustedes. La tienda más surtida de zapatos de Portoviejo está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. Contamos con una amplia colección de calzado para toda ocasión y para todos los miembros de la familia, para que lo adquieran a precios económicos y de excelente calidad. Además, pueden encontrar artículos musicales para las clases virtuales en casa. El almacén de Calzado Ruiz está ubicado en la avenida Ramos y Duarte y Chile. Los esperamos con mucho cariño.